Bueno, pues vamos a pasar al segundo tema del capítulo 1 de Primera de Juan. La semana pasada ya tuvimos nuestra primera sesión y creo que fue de utilidad para nuestras vidas. Hablamos de los comienzos de los que habla la Biblia y pues en el que estamos nosotros fue en el de Primera de Juan. Así que hoy vamos a hablar de Dios es luz, que es la segunda parte del primer capítulo, y la intención es que nosotros vivamos en esa luz. Así que voy a pedirle a alguno de ustedes que me ayude a buscar Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10, y que abra su micrófono y con voz de trueno y de arcángel y trompeta del Señor nos ayude a leer esos versículos, por favor. ¿Alguien ya los tiene? ¿Sí? Muy bien, por favor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes ya leyeron el pasaje en la semana y se habrán dado cuenta de cuántas veces dice Juan que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y bueno, hay una razón muy grande por la cual hace esa afirmación y es que los gnósticos, seguimos hablando de los gnósticos, hoy vamos a hablar de la segunda falsa enseñanza de ellos mencionaban que no había ningún problema con tener una vida que fuera moralmente mala y a la misma vez tener una comunión con Dios. Y Juan les dice, eso no es posible, porque una cosa es andar en luz, es decir, caminar con Dios, y otra cosa es vivir vidas inmorales fuera de la voluntad de Dios. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, las tinieblas representan lo que se opone a la vida cristiana. Por lo menos hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes sobre las tinieblas y aquí están, por favor, para que las apunten si es que tienen el bosquejito, si no, los pueden poner aparte. Las tinieblas representan la vida sin Cristo. Juan dice que ahora que Cristo ha venido, las tinieblas han pasado y la verdadera luz ya está alumbrando. Así que decir que alguien está en tinieblas, es decir, esta persona está sin Cristo. Y eso lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo segundo? Las tinieblas representan la inmoralidad de la vida sin Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 19, que lo van a ver más adelante, las tinieblas representan la manera en la que la vida sin Cristo está llena de cosas que buscan las sombras porque no pueden soportar la luz. Juan dice, estos no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean manifiestas o se den a conocer. Lo tercero es que las tinieblas se relacionan con el desamor y el odio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11, lo van a ver más adelante, dice él que si alguien odia a su hermano, eso es señal de que anda en tinieblas. El amor es la luz y el odio es la oscuridad en los textos que Juan menciona. Y por último, la oscuridad es hostil a la luz. En el prólogo de su evangelio, Juan escribe que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Nos presenta el cuadro de las tinieblas tratando de borrar la luz, pero incapaces de dominarla. La oscuridad y la luz en los evangelios, en el evangelio de Juan y en las cartas de Juan, son enemigas naturales, porque uno representa caminar con Cristo, caminar con Dios, y el otro representa una vida alejada de Cristo o una vida alejada
de Dios. Muy bien, ¿ya terminaron de apuntar eso? Voy a tomar eso como un sí. Vamos a lo siguiente. Ahora sí, a nuestro desarrollo. La palabra luz es una palabra muy típica en los escritos de Juan. Ustedes van a encontrar infinidad de veces en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan es la luz. En el Nuevo Testamento aparece por lo menos 72 veces, de las cuales me ayudan por favor a cerrar sus micrófonos. Por ahí alguien tiene todo el micrófono abierto. Gracias. Ok. En el Nuevo Testamento aparece por lo menos 72 ocasiones la palabra luz, de las cuales 33, casi la mitad, se encuentran en los escritos de Juan. ¿Se dan cuenta? 14 veces se encuentran en los evangelios sinópticos y 13 en las cartas de Pablo, 10 en el libro de Hechos, pero 33 veces aparece la palabra luz en los escritos de Juan. Juan formula declaraciones breves que describen la naturaleza de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, él dice, Dios es espíritu. En primera de Juan 4:16 dice que Dios es amor. Y aquí en el versículo 1 de primera de Juan, él revela la esencia de Dios en una breve declaración de solamente 3 palabras. Dios es luz. Ahora, no dice que Dios es una luz entre varias luces. Tampoco dice que Dios es un portador de luz. Dios es luz para Juan. Dice que Él es la luz. Además, esa luz que es Dios se hizo visible en Jesucristo, que dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. En el credo de Nicea, uno de los tantos credos que tuvo la iglesia en sus inicios, o la iglesia primitiva, llamada comúnmente así, ellos confiesan que Jesucristo es Dios de Dios y luz de luz. Ahora, ¿qué quiere decir Juan con que Dios es luz? ¿Qué quiere decir con eso? Primero nos dice que Dios se revela a sí mismo. Cuando Juan dice Dios es luz, está diciendo Dios se revela a sí mismo. Decir que Dios es luz es decir que no hay nada secreto ni escondido en él. Escuche esto, por favor. Dios quiere ser visto y quiere ser conocido por los hombres. ¿No le parece eso extraordinario? Que Dios quiera ser visto y conocido por los hombres. Contrario a lo que enseñaban los gnósticos de esa época, ellos decían, a Dios no se le puede conocer. Esa era su afirmación. Y decían que había una parte de Dios, aunque tú pudieras conocer a Dios, había una parte de Dios escondida a la que solamente ellos podían acceder. Pero esto va en contra de todo lo que enseña la Biblia. Dios se revela constantemente a su creación, se revela constantemente a la humanidad y esto no quiere decir más que Dios quiere ser conocido. Los que estuvieron conmigo en el curso pasado recordarán que hay dos maneras en que Dios se revela a la humanidad. No los voy a poner a prueba, pero sí les voy a decir cuáles son esas dos maneras por si quieren apuntarla. Primero, es revelación general. Apunte eso, por favor. Revelación general. Así se le llama al conocimiento que el hombre puede tener de Dios derivado de la naturaleza. Es decir, cualquier persona, no importa dónde viva, puede llegar al entendimiento de que hay un Dios creador, nada más por lo que ve. Eso es lo que dice la Biblia y a eso se refiere precisamente la revelación general. El ser humano es capaz de alcanzar, razonar o intuir un cierto conocimiento de la existencia de Dios, de que hay un Dios y un creador, solamente por las cosas creadas. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 2, que el perfecto poder de Dios y su deidad y lo invisible de él se hizo visible a través de toda la creación. Ahora, Dios se revela a través de la creación, se revela a través del hombre y se revela a través de la historia. Son las tres
ramas de esta parte que le estoy comentando. Revelación general. Dios se revela a través de la creación. Todo lo que vemos nos dice que hay un creador. Dios se revela en el hombre, en la conciencia del hombre. Constantemente Dios nos está hablando y Dios se revela en la historia. La Biblia que leemos nosotros constantemente, pues es una historia de Dios inmerso en las naciones. Vemos a Dios levantando reinos y a Dios deponiendo reinos, a Dios usando personas. Es constante. Y la segunda revelación que quiero compartir con ustedes es la revelación especial. Revelación especial es el conocimiento de Dios que el hombre puede alcanzar mediante los hechos y las palabras que encontramos en la Biblia. Esa es la revelación especial. Dios se ha revelado a través de teofanías, comunicaciones directas, profecías, la persona de Jesucristo y la experiencia personal con Él. Esta revelación de Dios se encuentra en la Biblia, de manera especial en la vida, carácter y enseñanza de Jesucristo. Dos cosas importantes de esto. Dios se revela por medio de la palabra escrita. Apunte por eso por favor. Dios se revela por medio de la palabra escrita, es decir, la Biblia. Segundo de Timoteo nos dice precisamente que toda la escritura es inspirada por Dios. Y segundo, Dios se revela por medio de la palabra encarnada, Jesucristo. ¿Recuerdan la manera en la que Juan introduce tanto en el Evangelio de Juan como en la primera carta de Juan a Jesucristo? La palabra, el logos, el verbo. Así que Dios se revela a través de la palabra encarnada de Jesucristo. Entonces, esto solamente para decirles que la intención de Dios es revelarse a sí mismo a la humanidad. Dios no es un Dios que juega a las escondidas con nosotros. Él quiere que todas las personas tengan el acceso y el conocimiento de Él. También nos habla de la pureza y santidad de Dios. ¿Qué quiere decir Juan con que Dios es luz? Pues nos habla de la pureza y la santidad de Él. La luz representa la santidad de Dios. Constantemente vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios se revelaba a través de luz a las personas que Él escogía. A Moisés se le reveló en la zarza ardiente. Cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, iba una columna de fuego delante de ellos. Cuando Moisés tenía los encuentros con Dios, bajaba una nube y dentro de esa nube había relámpagos y es la manera en la que Dios se revela. Su santidad es una forma en la que se describe la luz de Dios. Lo que Juan nos está diciendo es que cada persona que dice que conoce a Dios debe andar como Él anduvo, en santidad. Y era una de las cosas que los gnósticos despreciaban. Ahorita vamos a ver por qué. También nos habla de la dirección de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es luz, pues nos habla de su dirección. Algunos de ustedes han tenido que levantarse en la madrugada y caminar a oscuras para después tropezar con algo o golpearse el dedo chiquito del pie. ¿A algunos le ha pasado eso? Te levantas en la noche, las luces están apagadas y de repente golpeas con algo o te pegas en el dedo chiquito del pie o te pegas en la espinilla, ¿no? Una de las grandes funciones de la luz es mostrar el camino. Si no hay luz, no podemos ver el camino. Decir que Dios es luz es decir que Dios ofrece su dirección a los pasos de sus hijos. El Salmo 119, 105 dice así: lámpara es a tus pies mi palabra. Estar apartados de Dios es andar en oscuridad. Si somos honestos, las peores decisiones que nosotros hemos tomado en la vida son aquellas en las que hemos estado caminando más lejos de Dios. No hay ninguna luz que nos guíe, así que tropezamos y caemos. Por eso Juan dice, Dios es luz y Dios nos da su luz como una dirección. La luz es el elemento más revelador. Por último, la luz es el elemento más revelador. ¿Han escuchado ese dicho que dice que de noche todos los gatos son pardos? ¿Sí?
Lo que nos enseña este dicho es que en la oscuridad es difícil ver los defectos de algo o de alguien. Yo recuerdo que hace algunos años fuimos con un amigo a comprar un coche usado y se lo mostraron en la noche. Grave error, grave error. Bien lavado el carro, se veía bien de noche. Parecía que tenía pintura recién comprada. Pero en la mañana cuando despertó y fue a verlo, pudo observar que la pintura tenía muchos detalles y el interior otros tantos detalles. Las faltas y las manchas que están ocultas a la sombra aparecen a la luz. La luz revela las imperfecciones de cualquier obra, materia o persona. Así que las imperfecciones de la vida se hacen posibles o se hacen visibles en la presencia de Dios. Las imperfecciones de la vida se hacen visibles a la presencia de Dios. Por esa razón, Juan capítulo 3, versículo 20 dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que la luz es el elemento más revelador. Si queremos ver cómo están nuestras vidas, cómo está nuestro interior, tenemos que ir a Dios. Es bueno preguntarle a otras personas, ¿cómo ves? ¿Cómo crees que me estoy comportando? Pero realmente la luz que va a mostrar cuáles son las áreas de oportunidad de nuestras vidas es la luz que podamos ver en la presencia de Dios. Vamos al segundo tema de este. Andemos en la luz. Andemos en la luz o andar en la luz. Versículo 7, voy a pedirle a alguno de ustedes que me lea Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si alguien lo tiene, me ayuda, por favor. Pastor, Sí, adelante. pero si andamos en luz, con Él está en luz, tenemos comunión con otros, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias. Muy bien. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. La palabra vivir en la luz, como la traduce NBI, pierde un poco de la profundidad que Juan quiso transmitir en ese momento. Por eso me encanta la versión que usaste, Reina Valera, porque la traduce como andar, andar, porque en el griego significa realmente eso. Apunte por favor la siguiente palabra en griego, no quiero ser presumido ni nada, pero es bien importante que la sepa, seguramente Lourdes ya la conoce y se va a acordar cuando se la diga. La palabra que quiero que apunte en griego, que significa andar, se llama peripateo. Peri como periférico, pateo como patear, peripateo. Porque esta es la palabra que está usando Juan en ese texto. Él dice que cuando peripateamos en la luz, como él peripatea en la luz, hay un resultado de caminar con Dios. No se trata de conocer la luz. Juan no está diciendo eso. No está diciendo vengan y conozcan la luz. No se trata ni siquiera de ver quién tiene la luz, sino de andar en esa luz. Es lo que Juan está diciendo. O sea, tú puedes decir, yo conozco la luz o sé dónde está la luz, pero eso no hace gran diferencia. Juan está diciendo, no, no es suficiente conocerla o saber dónde está. Es necesario andar en esa luz, peripatear en esa luz, porque andar significa hacer un progreso. Ninguno de ustedes o ninguno de nosotros va a un parque a andar o caminar o correr y se queda en el mismo lugar todo el tiempo. Si dices voy a caminar al parque es porque vas a ir a caminar al parque. Si dices voy a correr al parque es porque vas a ir a correr al parque, no vas a correr al parque y te quedas sentado todo el tiempo en la banca, aunque yo creo que hay algunos que sí lo hacen. Pero lo que está diciendo Juan en esencia es, en la vida cristiana es un andar, así que debe haber un avance constante. Pregunta, ¿hay un avance en tu vida del año pasado a este año?
en tu caminar con Dios? ¿Hay un avance? ¿Somos mejores personas? ¿Somos mejores esposos, esposas, hijos, padres? ¿Somos mejores trabajadores? ¿Somos mejores servidores? Porque si no logramos decir sí ha habido un avance, lo más seguro es que estemos yendo al parque a sentarnos en la banca, en lugar de andar. Juan en esencia está diciendo la vida cristiana es un andar continuo. No puedes quedarte en un lugar todo el tiempo. No puedes. Juan dice que andar en la luz es vivir bajo los mandamientos constantes de Dios o vivir bajo los mandamientos constantemente y no algo que procuramos obedecer mientras estamos en la iglesia o nuestro grupo pequeño o nuestro devocional, sino algo que obedecemos donde quiera que estemos, en el camino, en el trabajo, en el súper, en el coche, donde quiera, cualquier parte. Así que la vida religiosa no es meramente una cuestión de reflexión espiritual o persuasión intelectual. Más bien, es algo que lo abarca todo, que abarca tu vida en todos los sentidos. Es un hábito de andar, una manera de vivir. En verdad, familia, y con todo mi corazón se los digo, si comprendiéramos y aplicáramos este término a nuestras vidas, seríamos mejores seres humanos. Seríamos mejores esposos, mejores esposas, padres, madres, hijos, trabajadores. Seríamos mejores en todos los sentidos. Así que Juan lo que quiere transmitirnos con esta palabra es, la vida cristiana es un movimiento continuo, es un andar continuo, nunca es estático, nunca. ¿Cuáles son los resultados de andar en la luz? Primero, tenemos comunión. Juan ve una conexión inseparable entre nuestra relación mutua, es decir, nuestra relación los unos con los otros, y nuestra relación con Dios. Y dice que la una sin la otra no es posible. Han escuchado a personas decir, la verdad es que no importa cómo esté con los demás, siempre y cuando esté bien con Dios. ¿Han escuchado eso? Tú no te preocupes, no importa si no te caen bien, si los odias, siempre y cuando estés bien con Dios. Juan está diciendo que eso no es posible. Dice, no es posible. No podemos estar mal con las personas y al mismo tiempo estar bien con Dios. Algo curioso es que en lugar de decir que los que andan en la luz tienen comunión con Dios, como argumentaban los adversarios de Juan, Juan dice que la comunión unos con otros es la consecuencia más obvia de andar en la luz. Así que si tú quieres saber cómo está tu relación con Dios, entonces ve cómo están tus relaciones con las demás personas. No podemos separar nuestra relación con las personas de nuestra relación con Dios. Es más, la evidencia más clara de que estamos caminando con Dios adecuadamente es cómo estamos relacionándonos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. De nuevo, debemos tener en mente la controversia que se vivía en la iglesia de Juan. Juan se estaba enfrentando a unos cristianos elitistas que no solo mostraban creencias erróneas, sino que con sus engaños destruían la estructura de la comunidad cristiana de ese tiempo. Tal vez estuvieran promoviendo una espiritualidad superior que miraba por encima del hombro a los que no habían sido iniciados, según ellos. Tal vez no fueran conscientes de su conducta separatista, pero eso era lo que estaba sucediendo. Sea como sea, la espiritualidad deshonesta lleva a comunidades fracturadas. Entendiendo eso, Juan nos dice que andar en la luz es la única manera en que podemos caminar de forma auténtica con otros, además de que es la evidencia de ello. Cuando caminamos de manera auténtica con las personas de la iglesia, esa es la más clara muestra de que estamos viviendo en la luz. No es de si estoy cantando o si estoy levantando manos mientras canto o si estoy sirviendo en un ministerio, que todas esas cosas son buenas. Juan está diciendo, ¿cómo estás caminando con las personas que están a tu lado?
porque eso va a revelar si andas en la luz o estás fuera de ella. ¿Cuál es la siguiente consecuencia de andar en la luz? Bueno, o resultado, nuestros pecados son perdonados. ¿A cuántos de los que estamos aquí les gusta que nuestros pecados sean perdonados? A mí. Soy el más pecador de todos ustedes. Ustedes son unos santos al lugar de, en presencia de mí. Conforme andamos en la luz, también disfrutamos de la constante limpieza de nuestros pecados. Cuando andamos en la luz, es más fácil ir a Dios y decirle, Señor, me equivoqué. Ahora, quiero compartir con ustedes cuál fue la segunda falsa enseñanza que Juan estaba enfrentando en este tiempo, porque le va a dar mucho más luz a lo que estoy comentándoles a ustedes en este momento. La segunda falsa enseñanza de los gnósticos es la siguiente. Ellos decían que se puede vivir vidas inmorales y al mismo tiempo tener comunión con Dios. Era lo que enseñaban básicamente. Recuerden, la dualidad de ellos era el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Así que si el cuerpo realmente no importa, yo puedo vivir como se me pegue la gana y al mismo tiempo tener comunión con Dios, que es bueno. Y Juan está diciendo, eso no es posible. Juan escribe para contrarrestar una manera muy herética de pensar. Había algunos que pretendían ser muy avanzados intelectualmente y espiritualmente, pero cuyas vidas no daban señales de ello. Decían, ya me sé la Biblia de arriba para abajo, sí, chiquito, pero no se ve, no se ve. Pretendían haber avanzado tanto en el camino del conocimiento y de la espiritualidad que para ellos el pecado había dejado de tener importancia, así que vivían vidas llenas de inmoralidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Juan? Alguien que me ayude a leer lo que está ahí abajo, por favor. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Versículo Así es. 6. Eso es lo que dice Juan. Juan dice, no puedes vivir una vida inmoral y al mismo tiempo caminar con Dios. No puedes, no funciona. Esa es la respuesta práctica de Juan. Juan les recuerda y nos recuerda que para tener comunión con Dios, que es luz, una persona debe andar en luz y que si todavía está andando en las tinieblas morales y éticas de una vida sin Cristo, no puede tener comunión con Dios. ¿Cuáles son algunas de las declaraciones de Juan con respecto a este tema? Si decimos que tenemos comunión con Dios o con Él y andamos en las tinieblas, mentimos. Segundo, no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Juan les dice muy claramente a aquellos que pretendían tener un conocimiento más elevado que si siguen andando en tinieblas, no están practicando la verdad. Y esa es exactamente la misma frase que usa en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21. ¿Alguien me ayuda a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y versículo 21, para que hagamos una comparación de estos pasajes? Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias. Así que para el cristiano, la verdad no es exclusivamente intelectual, es decir, algo que se estudia, sino algo completamente moral, algo que se vive. La verdad no es algo que se estudia, es algo que se vive, es lo que está diciendo Juan. No consiste solamente en pensar, sino también en actuar. No consiste solamente en pensar, sino también en actuar. No es algo que se ejercitas con la mente solamente, es algo en lo que está implicada toda la personalidad. Es lo que está diciendo Juan en este pasaje. No es algo que se estudia, es algo que se vive. No es algo que en lo que se piensa solamente, sino en lo que se actúa.
y no es algo que se ejercita con la mente, sino en lo que está implicado a toda nuestra personalidad. Algunos ven al cristianismo como una serie de problemas intelectuales que hay que resolver, y la Biblia como un libro sobre el cual hay que apelar información y datos. Pero el cristianismo es algo que hay que vivir. En esencia es eso. El cristianismo es algo que hay que vivir. Y la Biblia, un libro que hay que obedecer. Es posible que la elevación intelectual y el fracaso moral vayan de la mano. ¿Cuándo? Cuando el cristiano solo se preocupa por saber más, en lugar de vivir lo que ya sabe. Una de las cosas que veíamos muy frecuentemente cuando yo fui el encargado de la comisión de discipulado en Zona Esmeralda, en PIB Satélite, toda el área de amar al prójimo que tiene toda la enseñanza a grupos pequeños, discipulados, niños y otros cursos como Celebremos y bautismos y nuevos miembros, estaba bajo mi responsabilidad. Y cada vez que hacíamos una promoción para que la gente pues escribiera los cursos y siguiera aprendiendo, es que veíamos a gente que tenía años y años y años tomando discipulados. Y llegaban y nos decían, ¿ahora qué nos toca? Y Gary un día nos dijo, cuando te pregunten eso, diles, ahora te toca vivirlo. Porque no es nada más acumular conocimiento, es que ya vi tantos discipulados, está perfecto, qué bueno, pero eso tiene que bajar a nuestras vidas y verse reflejado, porque si no, entonces solamente fue conocimiento. Y lo que Juan está diciendo es que la esencia del cristianismo es vivir lo que sabemos de Dios. Esa es la esencia del cristianismo, vivir lo que sabemos de Dios. Otra de las afirmaciones de Juan decía, con respecto a lo que pensaban los gnósticos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar peligroso, muy peligroso, porque la gracia y la misericordia de Dios se ofrece a los pecadores. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que si decimos que no tenemos pecado, automáticamente estamos dejando fuera la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Le estamos diciendo, Dios, yo no necesito eso para mí. Tenemos que reconocer que la victoria y el perdón que viene cuando decimos, soy un pecador. Esa es la victoria en nuestras vidas. Cuando decimos, soy un pecador, pero tengo un Salvador que me limpia de todo pecado. Los opositores de Juan no entendían eso. Así que al decir que no tenían pecado, de manera automática estaban rechazando la gracia de Dios para sus vidas. Así de grave era lo que ellos estaban enseñando. Otra de las afirmaciones de Juan es, la verdad no está en nosotros, o su palabra no está en nosotros, versículo 10. Juan había recibido las enseñanzas directamente de Jesús. No hubo intermediarios directamente. Así que lo que él les había transmitido no era otra cosa más que la verdad. Cuando los gnósticos rechazaban la realidad de la encarnación de Jesús, la venida de Dios al mundo, la realidad del pecado en nuestras vidas, realmente estaban rechazando a Jesús. Jesús decía, si alguien los rechaza a ustedes, no los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y si alguien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Eso era lo que estaba sucediendo. Y esa era la evidencia más clara de que Jesús no estaba en ellos. Y finalmente dice, si los confesamos, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Juan dice en su Evangelio capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Así que cuando estos decían que no tenían pecado, decían que la obra del Espíritu Santo era una mentira. Aunque el pecado está presente en nuestras vidas, no necesita permanecer como un obstáculo para nuestra relación con Dios.
podemos encontrar una total limpieza conforme confesamos nuestros pecados. ¿Qué significa confesar? Significa decir lo mismo. ¿Quiere una definición de confesar? Esa es a la que le acabo de decir. Significa decir lo mismo. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. Eso es confesar, básicamente. Así que quiero dejarles a ustedes algunas conclusiones que pude tener yo de este tema, de esta reflexión. Y si ustedes tienen otra, sería también buenísimo escucharla. En esencia es la siguiente: una correcta relación con Dios impacta positivamente nuestro andar por la vida. Una relación correcta con Dios impacta positivamente la forma en que me relaciono con los demás. Y tercero, una relación correcta con Dios me ayuda a tratar de una manera correcta el pecado, que en esencia era lo que negaban los gnósticos en ese tiempo. Ellos decían, no se puede relacionar con Dios. Y Juan dice, claro que sí. Te puedes relacionar con Dios e impacta positivamente tu vida. Ellos decían, los iniciados están de este lado y los no iniciados de este lado. Y Juan decía, no, una correcta relación con Dios impacta en la forma en que relaciono con los demás. Y ellos decían que no había pecado, que eso no era importante, y Juan dice, no, una relación correcta con Dios nos ayuda a tratar de una manera correcta el pecado en nuestras vidas. Así que, familia, esto es lo que yo tenía para compartir para ustedes el día de hoy. Así que vamos a cerrar o dejar de grabar. Manden un saludo mientras, así, saluden, saluden, saluden. Porque esto va a aparecer en YouTube. Ya pueden decir, mamá, salí en la tele.